En este momento, en la ciudad de Múnich, se está produciendo una conferencia de seguridad que ha terminado de adquirir una trascendencia muchísimo mayor a la que imaginaban sus organizadores, porque es la conferencia de seguridad que está sirviendo de escenario para que se ponga en juego la gran apuesta de Donald Trump por conseguir que haya paz y que se termine la guerra en Ucrania. Una gran apuesta, por supuesto, que tiene como principal interlocutor a Vladimir Putin y que muchos están sintiendo allí en Múnich, que está dejando de lado al propio Volodymyr Zelensky, que aquí lo vemos cuando llegaba a el evento que se está realizando en este salón de actos en la ciudad de Múnich. Y podemos ir a imágenes en vivo del presidente ucraniano. A ver. Ahora, bueno, esto es en vivo dentro de lo que es la conferencia de seguridad que se está realizando en Múnich. Encuentro del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con senadores de los Estados Unidos. Esto está pasando en vivo, obviamente la expectativa está puesta en su encuentro con el otro gran protagonista de esta cumbre, que en su gran estreno en el rol de vicepresidente de los Estados Unidos es J.D. Vance. Vamos a estar en un momento escuchando lo que dijo hace un rato el vicepresidente estadounidense en relación a Ucrania, en relación a cómo está pensándose la relación con justamente con los socios europeos, con quienes Trump está teniendo una relación tensa. A ver, escuchemos, habla el senador Lindsey Graham, senador muy importante del Partido Republicano, muy cercano aliado a Donald Trump. A ver, escuchemos en un momento. Todo lo que no hicimos en 2024 es mejor que lo hagamos ahora, decía Lindsey Graham, y planteando a la importancia de este acuerdo que quiere impulsar Donald Trump con Volodymyr Zelensky para que Ucrania le ceda o de alguna manera le abra el juego del negocio de los minerales que tiene a los Estados Unidos. Estamos hablando de minerales que se conocen como tierras raras, minerales que no abundan en la tierra, pero que son muy importantes para la tecnología. A ver, escuchemos a Zelensky un poquito. That's what we have to do, or in all our cities when people just work, try to work, try to do business, trata de trabajar, not that, really, and then helps our soldiers. That's the reaction on everything. And of course, when we hear, some not positive messages, cuando of course it escuchamos has big influence. mensajes que The no son worst positivos, thing when you have big influence on moral tienen of the people. influencia en la moral de la gente. Because, today I think only such things, love to Ukraine, believing and trusting that we will have Confiamos just peace en que vamos a tener paz will that we will defend y vamos a our defender country, nuestro país and we are right. And it's fair, y nuestro absolutely. derecho. And I think that's things which really hold us. But about the NATO, I mean that I heard so many Respecto de la times OTAN, from American side. By the way, Biden's administration, la administración Biden, and now from y President ahora Trump, por parte del I presidente heard Trump, a lot of messages from muchos them mensajes by phone. My first phone call with the President Biden. My first question will be in NATO. He said no. Cuando les dije que mi aspiración era ingresar a la OTAN, ellos siempre me dijeron que no. And then we had more meetings, Después tuvimos más encuentros. But be very honest, United States, pero para ser honestos, Estados Unidos no nos quiere a nosotros en la OTAN. But they really didn't want us no nos quieren en la OTAN. It's true. I'm not es la realidad. People, and there are a lot of congressmen, yes, sé que hay muchos congresistas que sí in participation with our NATO will, but really que también quieren que estemos en la OTAN, muchos congresistas.
Pero al nivel de los presidentes, yo nunca escuché por parte de ningún presidente de Estados Unidos que íbamos a estar en la OTAN. Así que no es una cuestión del presidente Trump. Se trata más de una política de Estado de los Estados Unidos. De que Ucrania no esté en la OTAN. Esto no significa que no lo podamos cambiar. Porque la OTAN en Europa consiste en soldados fuertes. No estamos en la OTAN, pero tenemos un ejército muy fuerte, muy fuerte. Creo que esto nos interesa y es en interés de los dos. Creo que a los dos les conviene, a la OTAN y a Ucrania. Hablé con el presidente Biden y hablé con el presidente Trump. Les dije, si hoy no vamos a entrar a la OTAN, mañana vamos a volver a preguntar. Si hablamos de hoy, ¿cuáles son las alternativas? Lo que veo es que si no tenemos a la OTAN, tenemos que aumentar e incrementar a nuestros soldados. Tenemos que aumentar nuestras brigadas para alcanzar a Rusia. Ellos están ampliando la movilización y el entrenamiento de soldados. ¿Cuántas brigadas reales hay en Europa? 82. Hoy pregunté, son 82 brigadas. Ni siquiera juntando, nosotros no nos comparamos con el ejército de Rusia. Así que necesitamos garantías de seguridad. Tenemos que aumentar el dinero y aumentar la producción de armas. Bueno, la respuesta contundente aquí del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dejando en claro que Trump fue categórico respecto de que no quiere que Ucrania sea parte de la OTAN, pero dejando en claro también que Biden había sido más o menos igual de explícito respecto de rechazar la idea de que Ucrania forme parte de la OTAN, queriendo marcar con esto que en ese punto no hubo un cambio tan importante de Trump hacia respecto de lo que había antes con Biden, sosteniendo que esta es básicamente una cuestión y una política que evidentemente ha adoptado como política de Estado los Estados Unidos. Bueno, es uno de los grandes temas que van a ser discutidos allí. Por supuesto, habló antes Zelensky con el primer ministro británico, Keir Starmer. Starmer insistió en que para los británicos, Ucrania tiene que ser parte de la OTAN. Es lo que dijeron siempre los líderes europeos de la OTAN. Siempre Estados Unidos fue mucho más cauto porque tiene claro Estados Unidos que la implicancia de que Ucrania forme parte de la OTAN es que si Rusia ataca a Ucrania, Estados Unidos estaría obligado a atacar a Rusia, porque ese es el contrato básico de la OTAN. Entonces, tendríamos que ir a una guerra, que sería una guerra mundial entre dos potencias nucleares, las dos más grandes del planeta. Evidentemente, eso es algo que no es en interés de nadie. Por eso no es llamativo que Zelensky pretenda y quiera empujar para que haya justamente una incorporación de Ucrania a la OTAN. Lo llamativo es cómo los líderes europeos parecen desconocer esto o quizás queriendo forzarlo para una negociación. Decíamos antes, uno de los protagonistas de esta cumbre con quien Zelensky se va a reunir más tarde es el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. También va a participar Marco Rubio, el secretario de Estado, de ese encuentro. Quiero que vayamos a algunas de las palabras que hace instantes nada más decía el vicepresidente de Estados Unidos en lo que, insisto, es el gran estreno de Vance en la arena política internacional. Escuchemos lo que decía.
But while the Trump administration is very concerned with European security and believes that we can come to a reasonable settlement between Russia and Ukraine, and we also believe that it's important in the coming years for Europe to step up in a big way to provide for its own defense, the threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Fue muy fuerte el mensaje de Vance. Acá ves, yo te diría, la idea central que quiso transmitir el vicepresidente de Estados Unidos a los líderes europeos que lo estaban escuchando allí, algunos sorprendidos, otros indignados, otros quizás ocultamente no tan en desacuerdo. Y es esta idea de, nosotros queremos seguir siendo socios de Europa, nosotros estamos de acuerdo en que hay amenazas comunes, obviamente. Estados Unidos con Trump piensa en China, por ejemplo, como una amenaza para la primacía occidental, algo que también piensan en Europa, pero el mensaje central que quiso transmitir es el mayor problema de Europa, lo que más nos separa a nosotros hoy como gobierno de Europa, es cómo Europa está de alguna manera afectando sus propios intereses y abandonando sus propios valores. Y habló de algunos ejemplos como, por lo pronto, esta vocación censora que empieza a aparecer en la Unión Europea, esta idea de controlar la inteligencia artificial, controlemos lo que se dice en redes sociales, censuremos a X, censuremos a Facebook, censuremos las distintas redes, controlemos el discurso. Hay sin dudas una pulsión muy fuerte hacia el control en Europa. Se vio en el caso de la libertad de expresión, que es sobre donde hizo mucho hincapié justamente el vicepresidente de Estados Unidos, pero se ve en todas las áreas, y es parte de la explicación también del estancamiento económico europeo. El exceso de control, está claro, termina provocando a la larga un estancamiento económico, y es una parte central, te diría, del mensaje que quiso transmitir J.D. Vance a Europa. Una Europa que sin dudas está bastante molesta con algunas de las... con la forma en la cual la administración Trump está manejando la apertura, podríamos decir, de estas negociaciones que empiezan a darse entre Estados Unidos y Rusia para terminar con la guerra entre Ucrania y Rusia. Eso ya lo dice todo. Son negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Ucrania y Europa quedan de lado, y eso me parece que es lo que un poco molesta a los líderes europeos. Ayer, anticipándose justamente a este diálogo, a estos encuentros que se están desarrollando en Múnich, habló el presidente Donald Trump acerca de su relación con Putin. Dejó varias cuestiones. Una, que sin dudas es una que hizo que muchos dijeran, ¿qué estás diciendo, presidente? Se refirió a la confianza que tiene Donald Trump en la palabra de Putin cuando Putin le dice que quiere acabar con la guerra. Mira. I believe he wants peace. I believe that President Putin, when I spoke to him yesterday, I mean, I know him very well. Yeah, I think he wants peace. I think he would tell me if he didn't. I'd like to see peace. Do you trust President Putin? I believe that, I believe that he would like to see something happen. I trust him on this subject. I think he'd like to see something happen. Bueno, confío en la palabra de Trump, creo que él, de Putin, creo que él quiere efectivamente la paz. Es difícil, la verdad, creer en la palabra de Putin. Es difícil creer que efectivamente Putin quiere la paz. Quizás Trump tenga que decir esto porque si no dice esto, las negociaciones se caen, pero el temor que empieza a insinuarse aquí, el temor que crece en Ucrania, en Europa y en distintas partes del mundo es que de alguna manera Trump llegue a un acuerdo con Putin, que en virtud de ese acuerdo, que seguramente va a ser desfavorable para Ucrania, pero porque Ucrania está perdiendo esta guerra lamentablemente, y cuando uno pierde la guerra, el acuerdo al que llegue va a ser necesariamente desfavorable. La pregunta es si es cuán desfavorable es, cuánto te termina lastimando ese acuerdo, o si termina siendo preferible seguir combatiendo a ir a un acuerdo. Parece difícil que a Ucrania le convenga a esta altura seguir combatiendo. Pero la pregunta es, ¿se llega a ese acuerdo desfavorable para Ucrania? ¿Lo va a cumplir Putin? ¿Lo va a respetar? ¿O Putin solamente va a utilizarlo para desarmar a Ucrania y entonces en determinado momento, el año que viene, en 2 años, en 3 años, en 4 años, quizás cuando ya no esté Trump en la Casa Blanca, avanzar nuevamente y ahí sí llegar a su objetivo de quedarse con toda Ucrania? No lo sabemos. Otra de las cuestiones de las que habló en relación a su vínculo con Putin, que me parece importante, y esto sí hay que recalcarlo, es muy importante el mensaje que mandó ayer desde la Casa Blanca Donald Trump, es
la idea de volver a los acuerdos que permitan una desnuclearización. Porque en los últimos años lo que hemos visto es una carrera armamentista que incluye reforzar el arsenal nuclear. Eso es un peligro para todo el mundo. Esto es lo que decía entonces Trump acerca de Putin y la posibilidad de ir hacia una desnuclearización. Conversation about global defense spending, you, China, Well, I'd Russia. like to have that. As soon as things settle down, I'm going to have that conference, primarily with China and Russia, because those are the two that really are out there. And we're going to have them spend a lot less money, and we're going to spend a lot less money. And I know they're going to do it. They agreed to it. We were talking about denuking, denuking, and President Putin and I agreed that we were going to do it in a very big way. There's no reason for us to be building brand new nuclear weapons. We already have so many. You could destroy the world 50 times over, 100 times over. And here we are building new nuclear weapons, and they're building nuclear weapons, and China's building new nuclear weapons, and China's trying to catch up because, you know, they're very substantially behind, but within 5 or 6 years they'll be even. And we're all spending a lot of money that we could be spending on other things that are actually, hopefully, much more productive. Hopefully there'll never be a time when we need those weapons. If there's ever a time when we need nuclear weapons, like the kind of weapons that we're building and that Russia has and that China has to a lesser extent but will have, that's going to be a very sad day. That's going to be probably oblivion. Perdón, pero es necesario este tipo de discurso. Venimos de 2 años, 3 años, desde que Rusia decidió invadir a Ucrania, donde el discurso que se escucha es armarse, 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 guerra, 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 enfrentamiento, 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 y estamos hablando de enfrentamientos de potencias nucleares. El mundo estuvo estos 3 años jugando con fuego por decisión de Putin. Sin duda Putin es el gran responsable de esto. Ahora, la respuesta occidental fue demasiado peligrosa, demasiado temeraria. Es necesario, evidentemente, para que haya un mínimo equilibrio global, que haya un pie que se levante del acelerador en todos los sentidos posibles. Esta es la idea que transmite aquí Donald Trump y es la idea que primó en el mundo durante muchos años, cuando de hecho Rusia y Estados Unidos llegaron a un montón de acuerdos para destruir armamento nuclear y para no generar nuevo armamento nuclear. Bueno, después las tensiones empezaron a crecer y pasó lo que pasó. Pero claro, del otro lado del Atlántico, en Europa, se tiene mucha desconfianza en Putin y se tiene mucha desconfianza y hay mucho malestar con Donald Trump. Quien lo expresó de forma bastante clara en estas horas fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Dio una entrevista con el Financial Times y yo te diría que este es el extracto más claro de qué es lo que piensa Macron, con toda la sutileza habitual que lo caracteriza para expresarse públicamente cuando quiere enviar un mensaje, ¿no? A ver, podemos poner justamente el mensaje del presidente francés. La única pregunta es si Putin está realmente dispuesto de forma genuina y creíble a aceptar un alto el fuego. Después dependerá de los ucranianos negociar con Rusia, pero una paz que sea una rendición sería una mala noticia para todos. Hay muchísimos mensajes que está enviando Macron aquí en este discurso. Lo primero: no se le puede creer a Putin, no es confiable Putin, ese es el gran problema, por eso hay que obligarlo a Putin a aceptar tal o cual acuerdo. Entonces, de alguna manera le está contestando lo que escuchábamos recién de Donald Trump. Trump diciendo, yo lo confío en Putin. Macron le dice, no se puede confiar en Putin, no es creíble. Segundo punto: son los ucranianos los que tienen que decidir si aceptan algo o no. No puede ser que Estados Unidos sea el que resuelva. Estados Unidos, por lo bajo, ¿qué es lo que le dice a Macron? Ucrania puede sostener esta guerra sencillamente por el apoyo estadounidense que está detrás. Por lo tanto, en última instancia, es Estados Unidos quien va a tener la última palabra, porque Ucrania, con Europa, no tiene ninguna forma de seguir resistiendo a Rusia. Entonces es por eso que es en última instancia Estados Unidos quien puede decir, de la misma forma que Estados Unidos también avaló de alguna manera la respuesta militar ucraniana a la invasión rusa desde el primer momento. Y lo tercero que dice allí Emmanuel Macron es: lo que están pactando Donald Trump y Vladimir Putin es básicamente una rendición incondicional. Y eso no es bueno para nadie. Y en algún punto quizás tenga razón. Ahora, ¿hay una alternativa real, posible, a una rendición ucraniana?
¿Podría imponérsele otra cosa a Rusia cuando, insisto, en el campo militar hace avances todos los meses? De esto habló ayer el ministro de Defensa, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, del realismo, algo que nos remonta a los tiempos de Henry Kissinger, que es quien más impulsó esta idea de la Realpolitik. Una cosa son los valores, una cosa es lo que a nosotros nos gustaría que suceda, otra es lo que realmente es factible que pueda suceder. De eso habló Pete Hegseth. Decides to allow or not allow is at the purview of the leader of the free world, of President Trump. So I'm not going to stand at this podium and declare what President Trump will do or won't do, what will be in or what will be out, what concessions will be made or what concessions are not made. I can look, as our team has, at what's realistic, likely on an outcome. I think realism is an important part of the conversation that hasn't existed enough inside conversations amongst friends. But simply pointing out realism, like the borders won't be rolled back to what everybody would like them to be in 2014, is not a concession to Vladimir Putin. It's a recognition of hard power realities on the ground after a lot of investment and sacrifice, first by the Ukrainians and then by allies, and then a realization that a negotiated peace is going to be some sort of demarcation that neither side. Estaba clara el mensaje que aquí dejaba Pete Hegseth. Cuando nosotros decimos no se puede pensar o pretender que Ucrania recupere el territorio que tenía, que es su territorio legítimo, el territorio que nadie discute salvo Rusia, que es el territorio que le corresponde a Ucrania, que es el territorio que tenía hasta 2014, con Crimea incluido. Cuando decimos que eso no es viable, no es que estamos haciéndole una concesión a Putin, estamos reconociendo la realidad que nos muestra el poder duro en el territorio de un ejército ruso que hoy ocupa una cantidad de territorio, para ser preciso el 20% del territorio ucraniano, y no hay forma de sacar ese ejército de ahí. No hay manera de sacarlo. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a tirar una bomba atómica para desatar una guerra mundial? No hay manera de correrlo. Si no reconocemos eso, no vamos a poder salir de esta guerra. Este es el mensaje con el que llega la administración Trump y que tan claramente exponía el secretario de Defensa. ¿Tenemos en vivo a Zelensky? Continúa su declaración en Múnich. Vamos. We spoke about it with Emmanuel, with Starmer, with other leaders. I spoke about it with Emmanuel, with President Trump, with President He hablado Macron, con Emmanuel Macron, con el presidente Trump. Hablamos los tres en nuestra visita meses atrás en París. First of all, I think that the United States need to be together with Europe. Creo que Estados Unidos tiene que trabajar junto con Europa. It's a message to Putin. It's politically, not even with army, not because of the number of the troops. No solo por el número de tropas, sino por la fuerza de un mensaje conjunto. Tienen que estar juntos Europa y Estados Unidos. Y deben estar juntos con Ucrania. Y además, para darle garantías de seguridad a Ucrania. No importa de qué fuerzas sean o de qué países sean las fuerzas que tengan que garantizar el cumplimiento de un acuerdo. If we really want to stop any after ceasefire or something like this, pero si queremos realmente detener, si no queremos tener miedo de que no haya una nueva ocupación o una nueva agresión rusa, y tenemos garantías de seguridad reales que realmente puedan prevenir que si Rusia tiene un ejército de 1,5 millones, Ucrania también puede tener un ejército de 1,5 millones. Ese es el único plan para una garantía de seguridad.
It's very supportive. Yes, you are No not tiene que in ser NATO, la OTAN but directamente. I think everybody will want after this, in some period of time, if it's not available for today for us, Si hoy no está la yes, posibilidad to have such big army in NATO. de tener un ejército tan grande en la OTAN, This army will be bigger than tal other vez alliances and etc. con otras alianzas I think puede it's haber un good ejército to have grande. strong alliances. So Son that importantes is las my alianzas point of fuertes. view. And of course, really between us, our soldiers already did Nosotros, their nuestros homework, salarios, nuestros where soldados, the troops of concrete country, and I didn't share it with countries, it's just our view, because we know what's going on our territory, where we really need additional forces. So we already necesitamos have the fuerzas map adicionales. with the number and kind forces of our partners where they Ya have to sabemos stay. las fuerzas So we are ready, que as I necesitaríamos said, de nuestros we are ready aliados for y en any el kind mapa of dónde tendrían que estar. decisions, positive decisions. I mean, any kind of format of meetings. Let's do it. Not to find the date. Yeah. Bueno, Thank you. la palabra entonces de Volodymyr Zelensky. Importante también lo que decía allí Zelensky, que es Two questions to you. planteando esencialmente que si no es posible que haya un ejército de la OTAN o una fuerza de paz de la OTAN para garantizar un eventual acuerdo entre Rusia y Ucrania, lo que eventualmente necesitaría Ucrania es que se le dé un ejército, quizás con otros países, compuesto por fuerzas que vengan de otros países, aunque no sean de la OTAN, pero que sea lo suficientemente grande, lo suficientemente potente como para que Putin no se anime a vulnerar, a violar el acuerdo. Ese es el mensaje entonces que plantea justamente el presidente ucraniano, que en instantes nada más se va a estar reuniendo por primera vez en el marco, sí, de ya esta negociación que ha comenzado con un representante de los Estados Unidos. Será J.D. Vance, el vicepresidente, y el secretario de Estado Marco Rubio. Enseguida volvemos en vivo a Múnich y ahora nos vamos a una pausa. Quédate ahí, porque a la vuelta nos metemos de lleno con la salud del Papa Francisco.